Estamos con Blas Llano en plena campaña política. Justamente, ustedes saben, el Partido Liberal tiene una campaña política muy fuerte, ¿no? Unas internas, digamos, muy importantes. Hemos hablado también ya con Efraín Alegre en su momento, con Busarqui, y por supuesto queremos hablar con Blas Llano. Y aquí están, como lo pueden ver desde el vehículo. ¿Cómo te va, senador? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este programa se ve a todas horas. Buenos días, Leo. Un gusto realmente poder compartir contigo tu programa después de mucho tiempo, más en Paraguay. Programa que tiene muchísimos años ya de vida en el periodismo nacional. Y bueno, dispuesto aquí a poder procurar contestar todas las preguntas y los cuestionamientos que me puedas hacer. Muchas gracias, senador. Estábamos justamente presentándote con respecto a la interna y quería repasar un poco tu carrera política, porque vos empezaste muy joven ya en la universidad y fuiste diputado también electo prácticamente con el inicio de la democracia, a pesar de tu juventud. Sí, Leo, Ahí. nosotros somos una familia proveniente del interior del país, ¿verdad? Vos sabés que yo soy de Misiones, específicamente San Juan Bautista, que es su capital, tanto de parte de los Llanos como de parte de los Ramos. Y en aquel momento no había en las universidades como existen ahora en el interior, ¿verdad? Teníamos que venir a Asunción para procurar ingresar ya sea a la Universidad Nacional o a la Católica, que eran las dos universidades que existían, ¿verdad? Y yo vine a Asunción para estudiar, ingresé a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica y de entrada ya me incorporé a lo que era el movimiento estudiantil contestatario en la lucha contra la dictadura de Stroessner, conjuntamente con estudiantes de otras facultades. Habíamos formado la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, que era un poco la contraposición a lo que era la FUP, la Federación de Universidades del Paraguay, que era pro Stroessner, era pro dictadura, pro gobierno, y nosotros, digamos, para hacer un contraste a esa federación. Y ahí le conocía muchísima gente de otras facultades, ¿verdad? Estuvimos en la lucha estudiantil, estuvimos acompañando los famosos festivales universitarios de ingeniería, la lucha del hospital de clínicas, en fin, una serie de movilizaciones que se realizaban entonces, ¿verdad? La marcha por la vida, la marcha en silencio, en fin, te recordarás de todo eso. Y en ese contexto me tocó también ocupar la presidencia del Centro de Estudiantes de Derecho de la Católica y al mismo tiempo, en un momento dado, ejercí la Secretaría General de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay. Y esa vida con el movimiento estudiantil me permitió relacionarme con dirigentes estudiantiles de distintas tendencias ideológicas, ¿verdad? Habían liberales, habían colorados contestatarios, había gente de izquierda, más radical, socialistas, etcétera, etcétera. Entonces, desde un principio, y siempre digo, cada vez que me preguntan por lo menos, yo no tengo prejuicios de carácter ideológico. O sea, yo soy liberal, sé muy bien lo que pienso tiene que tener el país como sociedad, ¿verdad? No solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿verdad? Pero respeto muchísimo las otras ideas y no tengo ningún problema tampoco en debatir, discutir, analizar, intercambiar opiniones. El no tener prejuicio ideológico ayuda bastante, porque uno puede sentarse alrededor de una mesa, perdón, y respetando la identidad ideológica de los amigos y compañeros que están contigo alrededor de esa mesa, poder hablar sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de inconvenientes, ¿verdad? Ni limitaciones. Cuando justamente dentro de esta carrera política tuya hablas, te decía la Cámara de Diputados, cuando ocurre aquel juicio político a Cubas, posteriormente el marzo paraguayo, fuiste presidente de la Cámara de Diputados, creo que fue en el año 99, y después te tocó también liderar la campaña como jefatura de campaña de Yoyito Franco a la vicepresidencia, que terminó ganando. Sí, así mismo, yo fui uno de los fiscales acusadores
en aquel juicio político al presidente Cubas Grau, conjuntamente con el diputado de entonces Rafael Filisola, el diputado Marcelo Duarte y el diputado Ángel Ramón Barchini, ¿verdad? Los cuatro los fiscales acusadores. Y bueno, sabemos el desenlace de eso con la renuncia finalmente del entonces presidente Cubas Grau y la asunción a la presidencia de Luis Ángel González Macri. Y en ese momento estaba como presidente de diputados el diputado Walter Bauer. Yo estaba como vicepresidente primero y como él fue designado ministro del Interior del gobierno de Luis González Macri, yo completé, digamos, ese periodo en la presidencia de la Cámara de Diputados. Es así mismo. Ahora, si tuviéramos que comparar las internas coloradas con las internas liberales en este momento, digamos, pareciera que están, no sé si igual o quién está mejor o peor. ¿Cómo analizas la interna de tu partido? ¿Por qué hay tantas diferencias y tantos choques? Bueno, lo que pasa es que los partidos tradicionales, en este caso el Partido Liberal y el Partido Colorado, a diferencia de otros partidos como el Partido Patria Querida, el Partido Hagamos, el Partido Encuentro Nacional, el propio Frente Guazú, son partidos de masas. Nosotros somos partidos de masas, no son partidos de cuadros. Y entonces la movilización que se da en nuestras internas y la participación que se da en nuestras internas es bastante alta, ¿verdad? O sea, participan mucha gente. Es un proceso de selección interna para escoger a nuestros candidatos a intendentes y concejales. Y en el caso del PLRA, perdón, también renovamos nuestras autoridades partidarias, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, en la interna del Partido Colorado ellos van a votar una electrónica 2 veces y, por ejemplo, un joven liberal menor de 31 años va a tener que votar 18 veces. Por eso nosotros insistíamos mucho en el tema del desdoblamiento de las elecciones, porque te imaginarás que votar 18 veces no es nada fácil. Si con papeletas y los boletines de voto tradicionales, digamos, era difícil, más difícil va a ser con la urna electrónica. Si bien es cierto, también se está haciendo una intensa jornada de capacitación en toda la República, gracias al apoyo del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Veremos cómo sale eso, ¿verdad? Primero se vota intendente, después concejales, después la opción de los concejales, después el directorio, la representación departamental y así sucesivamente. Y hasta que vos termines de votar, la urna electrónica no te expide el resultado. Así que, y ya hubo tema para nosotros los liberales, porque puede ser complicado. Ojalá que me equivoque, ¿verdad? Yo sé que la ciudadanía paraguaya en general y la liberal en particular, cívicamente ha progresado demasiado, está muy al tanto de todo. Porque el paraguayo no le gusta hablar de política, de fútbol y de esa otra cosa, ¿verdad? Digamos que más o menos todos están al tanto. Veremos si sobre todo en las zonas rurales también se puede dar algún tipo de inconveniente. Hoy en día recurrimos a los medios digitales, a los teléfonos celulares, a hacer tipo un copiatín informático, ya es supe, porque quien más, quien menos en todo el país posee un WhatsApp por lo menos, ¿no? Un aparato celular y por lo menos para orientarle a la gente, ¿verdad? Así es. Y son internas disputadas, en nuestro caso más aún porque no se produjo el desdoblamiento que la convención del partido había decidido por amplia mayoría. Hubo más del 90% de convencionales que dijeron de que no era conveniente que el PLRA junte sus internas, precisamente por uno de estos inconvenientes. Y lo otro era que al hacerse solamente las elecciones internas municipales y a concejalías, en muchos municipios se podían consensuar las candidaturas a intendentes. Y cuando se presenta al mismo tiempo las elecciones municipales y las del directorio nacional, generalmente las del directorio influyen, digamos, en las municipales, yendo a lanzar candidaturas que no tienen ninguna posibilidad de éxito, ni en la interna, ni en las municipales propiamente dichas, pero para tratar de cosechar
unos votitos en ese municipio. Y te doy un ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben, yo vivo hace 13 años en Villa Elisa. El intendente Ricardo Estigarribia de nuestro equipo político, creo que ha sido uno de los intendentes que más ha trabajado y mejor ha trabajado en este tema de la lucha de la pandemia contra el COVID-19, reconocido por todos, por propios y extraños. Trasciende su trabajo lo que es Villa Elisa, el departamento central, y la gente te pregunta de él en cualquier lugar de la República. Lo lógico sería que el presidente del partido vaya y le dé su apoyo para que él pueda ser reelecto, ¿verdad? Porque si una persona hace bien su trabajo, ¿qué importa de qué movimiento sea o ni de qué partido sea, ¿verdad? Habría que darle la confianza. Sin embargo, el presidente del partido, con tal de obtener unos votitos, va y lanza un candidato. No tiene ninguna chance de ganar la interna. No tiene ninguna chance de ganar las municipales del 10 de octubre porque ni siquiera va a pasar la interna, ¿verdad? Pero sin embargo, va y hace eso. Y no solamente ahí, en varios otros municipios de la República. Entonces se desvirtúa las elecciones municipales que para el PLRA y para la oposición deberían ser prioritarios, porque coincidirás conmigo que las elecciones municipales son el termómetro que va a medir la temperatura antes de las elecciones nacionales y presidenciales de 2023. Yo igual creo, senador, te interrumpo, sí, que no es una condicionante, es cierto que es un termómetro, y creo que en general le va a ir bien a la oposición, también por la pandemia, por todo, el ANR nunca más va a seguir rebotando, y yo creo que eso aunque digamos, puede ocurrir casos en que la oposición no tenía pensado ganar y por ahí termina ganando en algunos municipios por esta razón. Pero hacer hincapié en la interna y te quiero preguntar algo que todos quieren saber: ¿por qué tu rivalidad es tan fuerte con Efraín Alegre, digamos? ¿Por qué no son irreconciliables? Bueno, en primer lugar yo quiero aclarar que yo no tengo ningún problema personal con Efraín, ¿verdad? O sea, yo nunca luego entro en política en la disputa de carácter personal, porque creo que eso siempre es transitorio y aparte no sirve para nada. O sea, yo le descalifique a vos porque tenés barba, o porque sos judío, o porque fumás marihuana, y vos me descalificás a mí porque soy olimpista, porque soy gordo, o por lo que sea, no tiene ningún sentido. Eso hace al derecho individual de cada persona. Y como liberal yo respeto muchísimo eso, ¿verdad? Ahora bien, tenemos distintas visiones y distintas concepciones acerca de cómo hacer política y cómo liderar un partido y cómo liderar la oposición, ¿verdad? Él tiene una forma muy personalista de hacer eso. Él, a mi criterio, ¿verdad?, antepone sus intereses estrictamente personales ante los intereses partidarios y nacionales. Y si no es él, no es nadie. Él en primer lugar, en segundo lugar él, y en tercer lugar él nuevamente. Y yo no creo que esa sea la forma de construir una herramienta política, social, ciudadana que pueda hacer o presentarse ante la sociedad paraguaya como una opción de cambio y como una opción de alternancia política real, ¿verdad? Yo creo que se construye con diálogo, se construye con apertura, se construye con tolerancia, con inclusión y fundamentalmente respetando la identidad de cada partido o sector político, movimiento social o ciudadano, no importa que este sea grande, mediano o pequeño. Entonces son dos formas distintas de ver la política, ¿verdad?, y de llevar a la práctica. Desde luego que todos tenemos aspiraciones de carácter personal, creo que hacia la esencia del ser humano el ser ambicioso. Vos perfectamente tenés tus ambiciones, yo también, el propio Efraín también, pero una cosa es la ambición y otra cosa es la codicia, ¿verdad? La codicia es la degeneración de la ambición. Yo lo veo a él muy codicioso y sobre todo, reitero, anteponiendo sus intereses, no importándole la institución llamada PLRA, y si no es él, no tiene que ser nadie y no importa que se pierda. Y yo por lo menos a esta altura de mi vida, yo no quiero perder ya las elecciones, sobre todo las elecciones nacionales del 2023. Y puedo hablar con propiedad porque siendo presidente del partido me tocó construir
esa herramienta que hablábamos, política, social, ciudadana, en el 2008, que fue la Alianza Patriótica para el Cambio, que logró la alternancia en el gobierno de la República después de creo que más de 70 años. Entonces, Sí, hay experiencia. yo te quiero preguntar por algunos hitos justamente, y ese es uno. No te me saltes, por favor. Te voy a preguntar eso y ahora vamos a hacer una breve pausa nada más. Pero en esta elección interna que se viene, se juega mucho el 2023 también en el Claro. PRA. Ahí sí creo que se va a marcar la cancha. Este es un año también muy importante para elegir miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hay dos que cumplen ya su etapa. También en la Corte Suprema de Justicia, en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo. Es decir, realmente lo que va a pasar ahora en el PLRA, como partido grande, el más grande de la oposición, es muy importante. Y veo que está por un lado Busarqui y el otro lado está Efraín, y con Busarqui están varios movimientos internos, incluyendo el tuyo. Así mismo, no sé si puedo desarrollar esa idea. Sí. Después de la pausa. Ok. Sí, efectivamente, nosotros en el equipo que denominamos Frente Nuevas Ideas, estamos cuanto menos 5 movimientos internos a nivel nacional, que hasta hace poco, si vos me preguntabas si podíamos estar en un mismo proyecto, yo te diría que era impensable. Está el movimiento Equipo Joven, la lista 7 que somos nosotros, entre paréntesis el movimiento interno más antiguo ya hoy del partido, o sea, no tan joven ya, ¿verdad? Pero entendiendo que la juventud se entiende no por una cuestión física ni biológica, sino por otras cuestiones. Está el equipo Cambiemos, que lidera el propio senador Busarquis, la lista 4. Está el equipo Alianza Radical, que lidera el senador Víctor Ríos, senador Paco Valledema, que también acompaña, digamos, este proyecto para el directorio. La lista 15, el Frente Popular Liberal, que lidera el senador Juan Bartolomé Ancho Ramírez, y también el movimiento Sombrero Pirí, que lidera los hermanos Gómez Belangeri. Y muchos otros movimientos regionales y también distritales. ¿Y cómo está la encuesta? ¿Y cómo está la encuesta, Blas? ¿Hay alguna encuesta hecha por usted? Nosotros encuestamos permanentemente y las encuestas nos dan números favorables. Alrededor del 10% es la diferencia que manejamos nosotros en la candidatura de la presidencia del directorio con respecto a Efraín. Y Carlos Silva está entre el 8 y el 12% de acuerdo al departamento, ¿verdad? La estructura partidaria va a jugar un papel importante porque va a seguir siendo época de frío, va a haber COVID todavía, entonces la estructura partidaria va a pesar mucho, me imagino. Va a pesar mucho, Leo, sobre todo porque, bueno, lo que acabas de decir, vamos a estar en una época de frío, el tema del COVID no va a terminar para esa fecha, al contrario, puede estar aún peor la cuestión. Ayer tuvimos 110 fallecidos, creo que fue un récord de fallecidos por día. Los entendidos, llámese el doctor Mateo Valmelli, el doctor José Fusilo, en fin, el doctor Aro, en fin, la gente que está, digamos, en el tema, lastimosamente dicen de que esto puede ir empeorando. Esperemos que no, pero esa es la tendencia, ¿verdad? Y aparte de eso, el temor natural que tiene la gente de acudir a reuniones, a caravanas o mitines políticos, que era un poco lo que le daba vida y le daba colorido a las campañas. Eso hoy es prácticamente imposible, ¿verdad? Nuestras reuniones se limitan a reuniones con los candidatos a intendentes y concejales, los candidatos a presidente de comité y filiales juveniles y algunos dirigentes más, pero nunca se pasa de 30 a 40, porque ni nosotros queremos exponernos y mucho menos exponerle a la gente, ¿verdad? Calculamos nosotros un nivel de participación no mayor al 25%. Y estamos hablando del 25% porque seguramente en algunos municipios donde hay contienda electoral, donde hay puja electoral, se pueda llegar a ese porcentaje o tal vez un poquitito más. Pero en muchos lugares también hay candidaturas de consenso. Y en esos lugares la participación no va a pasar
el 10%, o sea, si llega al 10% sería mucho. Así que esa es la realidad. Esa es la realidad. Por lo tanto, la estructura partidaria va a pesar muchísimo. Es así mismo como vos decís, ¿verdad? Sí, ahora sí te pido una brevísima pausa y después de la pausa vamos a hablar de esos hitos cuando gana la Alianza Patriótica para el Cambio en el 2008 y por supuesto los otros hitos que vinieron como el caso de la enmienda también que friccionó mucho al país y en un ratito lo tocamos. Ya volvemos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, aquí estamos en la segunda parte charlando con el senador Blas Llano de todo lo que tiene que ver de aquí para adelante y le decía yo, la interna liberal va a ser clave para las elecciones del 2023, pero podemos repasar algunos hitos. Senador, en el año 2007 se hace una convención liberal, vos estabas liderando el partido también en ese momento y los convencionales después de una, digamos, discusión interna deciden que el candidato va a ser Fernando Lugo y el vicepresidente va a ser electo del Partido Liberal Radical Auténtico para formar una alianza que pueda vencer al Partido Colorado. ¿Cómo fue ese momento de aquella convención y por qué se decidieron por Fernando Lugo? Bueno, esa convención, una convención histórica, fue realizada en el Robin el Día del Padre. Recuerden, era el Día del Padre. Y nosotros con nuestro equipo y los 7 gobernadores que tenía el PLRA, o candidatos, ¿verdad?, que tenía el PLRA, cuando eso apoyaron la posibilidad de hacer una chapa Lugo-PLRA, porque el PLRA iba a elegir internamente el candidato a vicepresidente. Estábamos en favor de eso. Y el equipo político de Federico Franco y Efraín Alegre están con la idea de postergar la decisión. El tema era que si se postergaba la decisión no había alianza por los electorales. O sea, no puede escribir una alianza cuando se te cante la pelota. O sea, hay tiempo, hay plazo, son normas de derecho público, por lo tanto no tenés la posibilidad de extenderlo. Si te dicen tal día a tal mediodía tenés tiempo y ahí tenés que presentarlo. Y ganamos por 54 votos. Ganamos por 54 votos. Recuerdo que el presidente Lugo estaba en New York, en la casa de un dirigente del PLRA, Augusto Noguera, con el actual senador Blas Lanzoni, viéndonos por internet, ¿verdad? Y bueno, salió eso gracias, digamos, al trabajo que se hizo en todo el partido, recorriendo las bases. ¿Y por qué Lugo? Hoy te voy a poner un ejemplo. Nuestro candidato a presidente de la República era Carlos Mateo Almedi, nuestro candidato a vicepresidente Oscar Denis, que hoy lastimosamente está en esa situación tan difícil que toda la gente sabe, ¿verdad? Lastimosamente. Y un día nos fuimos a hacer un acto político en el límite entre Horqueta y no recuerdo si era Loreto, Belén o Concepción, en el límite. Un acto político en favor de la candidatura de Carlos Mateo, organizado ahí por el equipo de Horqueta y también por el senador Denis, que era el coordinador de la campaña en el departamento de Concepción. Y yo voy con el diputado Neumann en su vehículo, nos acompaña su señora y 2 dirigentes, mujeres de base de Horqueta de nuestro equipo. Y nos íbamos para la reunión y yo ni embotadamente le pregunto, che, ¿cómo está acá el tema de la candidatura de Carlos Mateo? Y la gente. Y ahí me saltaron las mujeres y me dijeron, a ver, senador, y luego me meté la mitad. A ver, por ejemplo, o gapea, pero tenían de dirigente que era fulano de tal. A ver, liberal, que vos tapete, tenían de entero caro, mía, senador, gobernador, diputado, heredera. Pero presidente era, no votamos, añade, presidente era, vota tal Lugo. Y así sucesivamente, hasta que al llegar al acto, no sé, ya prácticamente toda la dirigencia de base ya estaba con Lugo. Bueno, y esa fue una primera llamada de atención para mí. Yo era presidente del partido. Salgo de ahí, le llamo a Paco Valedesma y le digo, creo que era un sábado a la mañana de esta reunión que te digo, esta concentración.
mucha gente. Y le llamo, le digo, organizamos mañana para una reunión departamental de dirigentes. Ya en 2000 me le digo. Y se hizo una reunión, creo que fue en General Resquín o no recuerdo dónde. Y bueno, vinieron referentes del partido de casi todos los distritos del departamento de San Pedro. Y yo, como quien no quiere la cosa, largo la idea, va a calcular la mitad, va a pensar, y bueno, unanimidad. De ahí salgo, le llamo a Enzo Cardoso, le llamo a los hermanos Usarquis y algunos referentes más de Caguazú. Nos reunimos en Coronel Oviedo en la casa, ya a la noche, en la casa de Enzo Cardoso, y les hago la misma pregunta contándoles la experiencia que había tenido esos 2 días. Y ahí, antes de que yo termine, ya me dijeron, bueno, acá la misma cosa. Entonces, evidentemente, ya no era una cuestión de una zona nomás, ¿verdad? De San Pedro, como que él fue ex obispo de ahí, qué sé yo, sino era ya una cuestión generalizada. Y el problema que teníamos es, bueno, ¿cómo decirle a Galo Mateo? Mira, Galo Mateo, disculpanos, pero esta es una situación, y porque no da gusto, ¿verdad? O sea, claro, por supuesto. a tu amigo, ¿sabes qué, hermano? Por esta vez, bueno, hasta que yo le dije, acompáñenme, porque yo no quiero ser el único que vaya a poner la cara para este tema. Y al día siguiente, el lunes, vinimos y bueno, hablamos con Carlos. Al principio no le gustó tanto, pero después se dio cuenta, ¿verdad? Y así fuimos a la convención y ganamos la convención. Y después le acompañamos a Carlos Mateo para la candidatura a la vicepresidencia, y ahí yo creo que cometí un error que hoy te tengo que decir. Modestia aparte, porque la falsa modestia es hipocresía, ¿verdad? Hubiese sido yo el candidato a vicepresidente, y si hubiese sido yo el candidato a vicepresidente de Lugo, no hubiese habido juicio político y el gobierno Lugo hubiese concluido de buena forma y hubiésemos estado en el gobierno por lo menos 2 periodos más. El hecho de que esté Federico Franco, digamos, friccionó la alianza en algún momento ya dentro del gobierno, digamos, decís. Sí, pero tal vez no sea culpa de Federico Franco, ¿verdad? Tal vez, como nosotros no establecimos, y ese fue uno de los errores de la Alianza Patriótica para el Cambio que no deberíamos volver a cometer, como nosotros no establecimos reglas claras de juego en cuanto a la participación en los espacios y en los espacios de responsabilidad política y administrativa del gobierno, de repente los liberales creían que tenían más derechos que el resto, que tenían que ocupar más espacios. Y también los sectores de izquierda decían, bueno, como Lugo proviene de la izquierda, bueno, lo que corresponde es que la izquierda tenga mayores espacios dentro del gobierno. Pero eso es porque no establecimos cómo iba a ser, digamos, ese tema, ¿verdad? Y no lo hicimos porque estábamos en campaña, estábamos todos muy contentos por la popularidad del proyecto, y porque se venía la posibilidad de ganar unas elecciones nacionales después de más de 70 años, ¿verdad? Y eso es importante anotar como una falencia para que no vuelva a ocurrir en el 2023. Pero si vos eras el candidato a vice y decís que se hubiera sostenido el gobierno, ¿en qué te basás, digamos, en que hubieras intentado mayor diálogo, frenar un poco las ambiciones de ambos lados, hablar más con Lugo, tener más confianza, tipo Arriero Porte, che, ¿cómo hacemos con esto? No tan conspiraticio como parecía, por lo menos de afuera, ¿no? No hubo conspiración. Yo creo que hubo eso que te dije, ¿verdad? El liberal creía tener derecho a ocupar más espacio, la izquierda también, entonces como que ahí hubo una separación. Pero tu factor, como vos decís que vos, si hubiera sido, te pregunto. Porque yo entendía que era un proceso histórico, y los procesos históricos lógicamente tienen sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas y sus cosas malas, pero es la construcción. Uno no puede tener todo en un periodo de gobierno, ¿verdad? Por más que yo ambicione legítimamente de ocupar más espacio, y también la izquierda, yo entendía que era la construcción de un proceso histórico que tenía que tener continuidad en el tiempo, que en ese primer periodo de luego no íbamos a poder hacer todo lo que queríamos, ni poder satisfacer las expectativas de todos los actores políticos que integraban la Alianza Patriótica para el Cambio, pero que valía la pena darnos esa oportunidad
y en el siguiente periodo poder corregir los errores que pudimos haber cometido. Es decir que no te fue nada fácil a vos durante el juicio político tener que tomar la decisión de acompañar el hecho de que el presidente Lugo salga al gobierno, como algunos los calificamos. Yo por lo menos siempre hablé de un golpe parlamentario. Sé que es una figura de la Constitución, digamos, pero no para discutir eso. Digo, nomás te habrá costado también a vos, por lo que decís ahora mucho, me imagino, tomar esa decisión. Yo reuní al comité político, como presidente del partido, reuní al comité político ampliado, que es el comité político del directorio, más senadores y diputados. Eran los actores que eventualmente tenían que alzar la mano para votar o no por el juicio político. En esa reunión, los dos únicos dirigentes que dijimos que era un error histórico la destitución de Lugo fueron, y nobleza obliga, el senador Víctor Ríos y quien os habla. Después todos, absolutamente todos, inclusive esos que se creían más cercanos al presidente Lugo, dijeron hay que quitar. Y yo tenía dos opciones, ¿verdad? Yo era presidente del partido, a mí me llama la bancada de mi sector, que eran cuando esos creo que 24 diputados, y me dicen, presidente, queremos hablar contigo mañana a las 7 de la mañana. Sí, con mucho gusto. Y bueno, vienen el día siguiente a las 7 de la mañana y me dicen, mira, nosotros tomamos esta decisión. Y yo les pongo mi punto de vista, les digo que para mí era un error político que podría tener consecuencias para el proceso, porque era, como te decía, un proceso, era la construcción de un proceso político que lleva su tiempo consolidarlo, pero no había caso, ¿verdad? Y entonces yo tenía dos opciones, o renunciar a la presidencia del partido o acatar, digamos, lo que la mayoría absoluta, excepto Víctor Ríos y yo, pensábamos. Y bueno, me quedé en la presidencia del partido porque al final de cuentas la discusión fue abierta, fue democrática, no estuve de acuerdo, pero no solamente cuando uno está de acuerdo tiene que estar, sino a veces está en desacuerdo y debe acompañar también lo que la mayoría te solicita y pide, ¿verdad? En el 2017, hablando de otro hito, Blas, ocurre lo de la enmienda y después la muerte de Rodrigo Quintana. Te vincularon mucho con Cartes, con el Frente Guazú, porque se armó un bloque que creía legítimamente de que la enmienda era una posibilidad para hacer una reelección y que podía disputar ahí Cartes o el propio Lugo. Pero más que nada me pongo a pensar un poco en la decisión también difícil. ¿Y cómo te sentiste vos cuando ocurre ese ataque al partido, digamos, a la institución y muere un joven dirigente? Bueno, en primer lugar, yo, Leo, soy un tipo pragmático. Y yo no quiero salir segundo, yo quiero ganar. No yo, ¿verdad? Pero el proyecto en el cual estoy participando, ¿verdad? Y todas las encuestas, todos los sondeos de opinión, incluidos los medios de comunicación que se oponían a la enmienda, como iba a dar nombre a ABC Color y sus medios, Última Hora y todos sus medios, en encuestas realizadas por sus consultores, por sus encuestadores, y los sondeos le daban a Lugo como ganador seguro de las elecciones del 18. 2013, ¿verdad? Sea el candidato que fuese el del Partido Colorado. Si fuese Horacio Cartes, si fuese Marito, si fuese Calés, si fuese cualquiera. Y la diferencia no era pequeña. Entonces yo entendía de que no había una violación a la Constitución Nacional, porque en definitiva aprobar una enmienda por el Congreso significa convocar a unas elecciones donde el pueblo paraguayo, en el libre ejercicio de su voluntad y de su voto, iba a decidir primero si se hacía o no se hacía la enmienda. No es que el Congreso iba a decidir. El Congreso lo que iba es convocar a la enmienda. Esa iba a ser una primera prueba de si el pueblo paraguayo quería o no quería realmente la enmienda. Y qué más democrático que el pueblo sea el que decida. Si el pueblo decidía que se haga, se hace. Si el pueblo decidía en mayoría que no se haga, no se hacía. ¿Me entendés? Sí. Y recién, si la mayoría del pueblo paraguayo en votaciones libres
democráticas, decía que sí se haga la enmienda, ahí se convocaba, o sea, se cambiaba la constitución para permitir la reelección del presidente, del vicepresidente de la República y de los gobernadores. Entonces yo entendía de que valía la pena hacer eso, consultar al pueblo. De hecho, nosotros consultamos al pueblo, ¿verdad? Porque en ese interín hicimos como 7, 8 actos políticos. Hicimos en Misiones, hicimos en Itapúa, hicimos en San Pedro, en Central, en Asunción, bueno, en varios departamentos y colegios electorales de la República. Y era impresionante la gente que iba a nuestras reuniones. Recuerdo en San Ignacio, Misiones, hicimos la de Misiones. Y después de mucho tiempo, yo he visto nuevamente cómo la gente salía de su casa, el marido y la señora, llevando su silla a la plaza para poder sentarse y escuchar las propuestas del entonces, que nosotros entendíamos que tenía que ser Lugo el candidato nuevamente y que le tenía que acompañar un liberal que nosotros entendíamos que tenía que ser el entonces gobernador de Central, Blas Lanzoni. O sea, en popularidad yo creo que la idea iba a ganar. Yo creo que el pueblo paraguayo se iba a volcar a favor de la enmienda, de la modificación de la Constitución, y estoy absolutamente convencido que la oposición iba a volver a ganar esa elección. Igualmente, ahí me tocó a mí un poco en lo personal estar en la campaña, Blas, y el 2018 se perdió por 3% no sabemos si qué hubo o no de fraude, digamos, fue un momento difícil y, digamos, histórico también. Pero quiero hablarte del 2023 para cerrar la charla. Seguramente van a haber muchos nombres, se habla de Víctor Ríos, no sé si vos mismo. ¿Qué va a pasar para el 2023? Porque algunos dicen, no, tiene que ser sí o sí un liberal o nada, digamos. Y yo no sé si vamos a volver a esa fórmula o se va a buscar quién mejor esté posicionado para enfrentarse al Partido Colorado en el 2023. Te agradezco la pregunta porque en realidad tengo mucho que decir con respecto a este tema. Primero, yo veo el mismo escenario político que he visto en los meses antes y anterior al 2008. Creo que hay una amplia mayoría del pueblo paraguayo que está pensando en la alternancia política. Y no solamente gente que milita en la oposición, sino inclusive muchos afiliados al Partido Colorado. O sea, yo siento esa misma temperatura. La diferencia hoy en día es que no tenemos un candidato que acapara la simpatía popular como tuvimos en el 2008, que era Fernando Lugo. Hoy no lo tenemos, esa es la realidad. Por lo tanto, creo de que el candidato a presidente y vicepresidente de la República, si no encontramos en este tiempo esa persona, digamos, que pueda aglutinar a todo el Partido Liberal Radical Auténtico, y una vez que aglutine a todo el Partido Liberal Radical Auténtico, es mucho más fácil salir y pedir el acompañamiento de las otras fuerzas políticas de la oposición, porque el Partido Liberal Radical Auténtico, hay que entender, tiene más responsabilidad. O sea, es más responsable que cualquier otro partido por ser el principal partido de la oposición, y tiene que liderar el proceso de unidad partidaria y de unidad de la oposición. No podemos esperar que venga no sé quién para que haga ese trabajo. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y en ese sentido, nosotros tenemos dentro del Frente Nuevas Ideas 2 personas que han manifestado su interés en esa candidatura. Uno así muy públicamente, ya como el senador Víctor Ríos, que acabas de decir, y el otro que no lo ha dicho públicamente, pero bueno, se escucha por ahí, se maneja su nombre, que es la del empresario Norman Harrison. No significa que no aparezca otro en poco tiempo, incluido el propio Salim Busargui, que yo estoy seguro va a ser nuestro próximo presidente del partido a partir del 20 de junio. ¿Verdad? Y entonces, si hay un consenso, yo creo que el candidato a presidente tendría que ser un liberal, si hay un consenso. Y el candidato a vicepresidente tendría que ser de la segunda fuerza política de la oposición, que es el Frente Guasú.
Y el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente tienen que tener la suficiente capacidad como para que entender que cuanto menos se tienen que dar dos elementos para tener buenas posibilidades de ganar las elecciones nacionales. En primer lugar, la unidad dentro del Partido Liberal Radical Auténtico como principal partido de la oposición. Y en segundo lugar, la unidad de la oposición. Pero no en base a imposiciones. Nadie quiere que se le imponga nada. Por eso nosotros hablamos dentro del Frente Nuevas Ideas de una concertación nacional. Porque una concertación nacional lo que te va a permitir es que cualquier dirigente político que aspire eventualmente a una candidatura presidencial o a vicepresidente, se pueda presentar dentro de la concertación. Y pueden haber chapas compuestas, un liberal con alguien del Frente Guazú, otro liberal le prefiere uno de Patria Querida, uno de Agamos le prefiere un liberal como vice, o sea, varias combinaciones puede haber, se pueden presentar todas las chapas que quieran, se convoca al pueblo paraguayo y el pueblo paraguayo elige a la chapa que cree que es la que nos va a conducir o la que tiene mayores posibilidades de conducirnos a la victoria en el 2023. Con un programa mínimo que básicamente tiene que ser las coincidencias que tenemos, dejando de lado las diferencias, porque haciendo un ejercicio mental, yo te puedo asegurar que si nos juntamos todos los dirigentes de la oposición y enumeramos las coincidencias por un lado y enumeramos las diferencias por otro lado, nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. Las coincidencias son mucho más que las diferencias. Entonces, fortalezcamos las coincidencias y debilitemos las diferencias. Porque de lo contrario, no vamos a poder estar todos juntos en un mismo proyecto. O sea, te pongo dos ejemplos. ¿Quién de la oposición, independientemente que ideológicamente sea más de izquierda o más de derecha, podría estar en contra de reivindicar la soberanía paraguaya en la entidad binacional Yacinetá y en la Itaipú binacional? ¿Quién estaría en contra? Claro. Ahí. No, estoy seguro que hay muchísimos más temas, como vos decís, de coincidencia que de diferencia, y que todo eso hay que limar si uno quiere ser estadista, digamos, si no estamos solamente hablando de algo muy de aquí a ahora y tenemos que hablar un proyecto a largo plazo, porque este país necesita una transformación que va a durar, debería durar 15 o 20 años y no se puede hacer en 5. La última pregunta, querido senador, cortita es, ¿quién va a ser? Pues ya que vos, algunos te dicen que una especie de Calais del Partido Liberal, porque siempre sabe qué va a pasar en el Congreso. ¿Quién va a ser presidente del Senado en el próximo periodo? El que asegura tener 23 votos como mínimo. Ya sabemos eso. ¿Cómo viene tu predicción, digo? Nosotros apostamos en primer lugar, dentro del mismo criterio de lo que analizamos para el 2023 y lo que analizamos para las municipales ahora del 10 de octubre, post interna, digamos. Está muy ligado a eso, ¿eh? O sea, si uno quiere realmente jugar el partido grande, tiene que pensar ya en eso en la elección de esta mesa directiva. Ahora, si queremos jugar el chiquitaje, si queremos jugar el partidito y nomás bueno, a otra cosa mariposa. Nosotros creemos que un representante de los 14 senadores del PLRA tiene que ser el presidente del Congreso. Estamos hablando, estamos conversando para tratar de llegar a un acuerdo. El vicepresidente o la vicepresidenta tiene que ser alguien de la segunda fuerza electoral de la oposición, que es el Frente Guazú. Y la vicepresidencia segunda le tendría que corresponder a la tercera fuerza, que electoralmente es Patria Querida, ¿verdad? A no ser que conversemos y podamos ubicarnos, digamos, en espacios de responsabilidad política de manera justa, equilibrada, apelando siempre al diálogo, a la tolerancia, a la apertura. Y estamos trabajando en eso. Si logramos... Si se une la oposición hay 28 votos, ¿no? Si eso se llegara Así a concretar, ahí no hay discusión alguna. Senador, como siempre, un gusto hablar contigo. Te agradezco tu tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias, Leo. Igualmente a las órdenes y un saludo a todas las personas que ven tu programa. Muchas gracias.